Listo. Entonces, fíjense, esta va a ser la prueba que vamos a hacer hoy. Ya hemos hecho algunas preguntas de aquí, ya yo se las he mostrado, pero claro, lo importante es completarla toda. ¿Ok? Entonces sí, este simulacro final va a ser muy cortico porque es de una sola sesión. ¿Listo? Porque en el 2020 fue cuando hicieron la prueba ITFES de una sola sesión. Y ahí fue cuando casualmente hubo gente sacando 500. Entonces, pues, eso ahí como que influyó mucho porque, chicos, es muy diferente hacer una prueba ITFES de 2 sesiones a solamente una. ¿Ok? Porque en la segunda sesión usualmente uno ya está cansado y para remate le ponen a un inglés en la segunda sesión. Inglés siempre va en la segunda sesión. O sea, cuando ya uno está cansado y con sueño después del almuerzo, entonces, por eso es que toca prepararse muy bien. Bien. Entonces, ahora sí, empecemos. Vamos a empezar con matemáticas y mañana vemos otras materias. ¿Listo? Esta semana es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar solamente preguntas filtradas de aquí y ahí vamos. Y pues eso les sirve, ¿listo? Eso les sirve pues para que lo vayan adelantando. Cuando vayan a hacer este examen final, ya van a tener algunas preguntas adelantadas. Bien. 2 minutos por pregunta, ¿listo? 2 minutos por pregunta, como siempre. Pero de nuevo, Mariana, hay preguntas donde tú te demoras 10 segundos. Hay preguntas donde tú te demoras un poquito más, entonces ahí se va compensando el tiempo. ¿Listo? Pero lo más importante, o sea, lo que nunca deben hacer, grábense esto, es, por ejemplo, que les aparezca esta pregunta. Eh, bueno, esta pregunta, la 6. Supongo que está en el IFE, este es su cuadernillo. Lo que nunca deben hacer en el IFE es demorarse, por ejemplo, 5, bueno, 5 de pronto, pero por ejemplo, 10, 20, 15 minutos. Eso jamás, ¿ok? Nunca cometan ese error. Porque si la pregunta está muy complicada, lo mejor es dejarla para el final. ¿Listo? Si la pregunta es de un tema muy difícil o no entendieron absolutamente nada de la pregunta, lo mejor es dejarla para el final. ¿Ok? Nunca se vaya a quedar 10, 15, 20 minutos en una sola pregunta porque eso va a ser fatal. ¿Listo? Entonces llévense un relojito, obviamente no se van a llevar su Apple Watch que tiene hasta internet, ¿listo? Eso sí que no lo permiten. O sea, permiten son los relojitos análogos, los de numerito, que son normalitos, ¿listo? Que no tienen tanta vaina. Entonces, pues esos relojes sí les permite y les sirve mucho, porque si ustedes ven el reloj y ya llevan más de 5 minutos en una pregunta, pasen, ¿listo? Pasen. Thank you, next. Vale. Profesor, con el reloj me empieza a estresar, pues es mejor que te acostumbres, ¿listo? Es mejor que te acostumbres, ¿listo? Es mejor que te acostumbres a usar el reloj porque, pues, es tu única herramienta, es lo único que te puede ayudar para que no te pases de tiempo. Bien. Me llevo a una Alexa o a Siri. No, no, tiene que ser un relojito sencillo. Bien, entonces hagamos esta pregunta. Hagamos esta pregunta. Dice, dos aviones diferentes realizan el mismo viaje entre dos ciudades. Muy atentos. Sin embargo, salen y llegan a horas diferentes. En la gráfica se muestra la distancia en relación con las horas de vuelo para cada avión. ¿Vale? Entonces, aquí está la gráfica. Pasemos directamente a la pregunta, ¿listo? Y luego vemos qué es lo que nos piden. Entonces dice, un empleado de la aerolínea ve el plan de vuelo y afirma que a las 11 a.m. ambos aviones habían recorrido la misma distancia. Esta afirmación es, ok, a las 11. Fíjense que ahí a las 11 se cruzan las líneas. ¿Listo? Se cruzan las líneas. Y consejo, siempre que tengan una tabla, una gráfica como esta, hay dos cosas muy importantes. O sea que siempre, sin importar la gráfica que les coloque, siempre deben mirar lo siguiente, que son los ejes, ¿vale? ¿Qué es lo que está en el eje X y qué es lo que está en el eje Y? ¿Vale? Entonces, en el eje X están las horas y en el eje Y están los kilómetros recorridos.
O sea, la distancia, kilómetros es distancia. Bien. Entonces aquí te dicen que a las 11 recorrieron la misma distancia. ¿Será eso correcto o incorrecto? ¿Vale? Entonces fíjense, se puede usar perfectamente la estrategia aquella. Primero se dice si es correcto o incorrecto y se tachan las que digan lo contrario. Bien. Entonces, fíjense, el montón de cosas que se pueden usar en el ITFES. ¿Vale? Entonces, bueno, van a responder con el quiz para ver cuántos marcan bien y cuántos marcan mal. Listo. Obviamente en el IFES yo no voy a poder estar con ustedes ahí diciéndole consejos y cosas, pero por eso es que lo hacemos ahora. Por eso es que es muy importante estudiar así pruebas filtradas también. ¿Listo? Porque así uno se acostumbra y uno se va preparando para no cometer errores el día de la prueba real. En octubre las preguntas eran más difíciles o ya aprendí un poquito. Pues no sé, Samuel. De pronto las dos. Porque sí, el IFES es, o sea, cuando yo no tiene tiempo, cuando yo no ha leído tantos simulacros y haya tomado tantas clases, el IFES se vuelve fácil. Profe, le pago para que sea el que me vigile. Uy, no, yo no. Un Sebas portable, sí. Sí, yo pensé que era otro Samuel porque el otro era Samu. Yo pensé que era otro Samuel. Pero bueno. Ok. A ver cómo le fue. Vale. La mayoría marcó la B y un conjunto considerable marcó la C. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa. Miren lo que pasa, chicos. Miren lo que dice la C. Por eso es que es muy importante que practiquen este tipo de estrategias. ¿Listo? Como esta de primero ver cuál empieza bien y cuál empieza mal. Porque la C dice incorrecta, pues uno de los aviones recorre una mayor distancia que el otro. Y eso es, bueno, y eso es correcto, ¿vale? Eso es correcto. Un avión sí recorre más distancia. Ah, no, recorren lo mismo, ¿vale? Porque fíjense, en kilómetros recorridos ambos llegan a 1000. ¿Listo? Solamente que uno se demora más. ¿Listo? Uno se demora más que el otro, pero ambos llegan a 1000. Por eso es que es muy importante fijarse en los ejes. Eso es lo más importante cuando tengan una tabla. ¿Ok? Lo más importante. Y también otra cosa, y es que la C empieza mal. ¿Listo? La C empieza diciendo que es incorrecta cuando en realidad esa afirmación es correcta. ¿Vale? Entonces, esa es una estrategia que les puede servir mucho porque el ICFES le gusta preguntar mucho este tipo de preguntas. Incorrecto o correcto, sí o no, falso o verdadero. Siempre que tengan ese tipo de preguntas, lo que yo suelo hacer es que primero hago el análisis de cuáles empiezan bien. O sea, primero se mira si es incorrecta o correcta y se tachan las que digan lo contrario. ¿Listo? Porque en este caso, el empleado dice que a las 11 a.m. ambos aviones habrán recorrido la misma distancia. Y eso es correcto, ¿vale? Porque las líneas se están cruzando
¿Ok? Las líneas se están cruzando. Eso quiere decir que tienen un punto en común. Hay un puntico en donde tienen el mismo valor. ¿Listo? No sobre, pero están hablando de la distancia que han recorrido antes, no sobre si chocaron. Ok, por eso tienes que mirar los ejes. ¿Listo? Porque el eje Y es kilómetros recorridos, lo que están diciendo. ¿Listo? O sea, si se chocan las líneas, quiere decir que en ese punto tienen el mismo valor de distancia. ¿Listo? Que es lo que representa el eje Y. ¿Vale? Les voy a, para que lo vean mejor. Ya les voy a poner para que lo vean mejor. ¿Listo? A ver. Aquí. Esto es lo que pasa. Dejen conecto esto. Vale. Entonces, como siempre, como les decía, lo más importante son los ejes. Eje X, o sea, saber qué es lo que hay en el eje X y en el eje Y. ¿Vale? Entonces, a las 11 a.m., ustedes se ubican en las 11 a.m. y miran que aquí se chocan las líneas. Ahí se cruzan las líneas. ¿Vale? Eso quiere decir que en ese punto donde se cruzan las líneas está este valor, ¿vale? Que ahí está entre 600 y 800. ¿Ok? Eso quiere decir que ese es el mismo valor para ambos, porque ahí es donde se cruzan las líneas. Bien. Entonces, sí, obviamente, cuando que se chocan las líneas no quiere decir que se chocan los aviones, ¿vale? O sea, tienen que ver es lo que dicen los ejes. Kilómetros recorridos, esa es la distancia. ¿Ok? Esa es la distancia. Entonces, si ahí se cruzan, quiere decir que ahí tienen la misma distancia. Bien. Ahí tienen otra distancia. ¿Vale? Entonces, listo. Por eso es que la respuesta es correcta. Es correcta. Entonces, se tacha las que digan lo contrario. Se tacha entonces la A, que dice incorrecta. O sea, ya si empieza mal, ya se tacha. ¿Listo? Por eso es que es una estrategia muy buena. Si empieza mal, ya no vale la pena ni siquiera seguir leyéndola. Si ya sabes que empieza mal. Se tacha la A y la C. Bien. Vale. Listo. Por eso es que era la C correcta. Pues en ese punto se cruzan ambas líneas. ¿Vale? Entonces ya saben, siempre pendiente a los ejes. Porque según lo que digan los ejes, esa es la interpretación que se le da a las tablas, a las gráficas, según lo que digan los ejes. Bien. Listo. Entonces, bueno, ahí la mayoría les fue bien. Los que les fue mal, pues solamente aprenden del error y listo. No pasa nada. Ahí sí van mejorando para el ITRES. Bien. Siguiente entonces, hagamos otra. Hagamos otra, a ver. Por ejemplo, em, hagamos. Por ejemplo, yo creo que esta salió, los que, yo creo que esta una vez se les expliqué en un torneo. ¿Listo? Los que hacen los torneos y hacen los simulacros, fíjense, todas estas preguntas aparecen. ¿Listo? Yo cuando se filtró el material del año pasado, yo dije, uy, pero si yo todo esto lo expliqué. ¿Listo? Y fíjense, esto aparece, ¿vale? Por eso es que es muy importante que hagan los simulacros, chicos. Yo siempre me pongo intenso con eso, pero es porque ya yo sé qué es lo que pasa, ¿vale? Ya yo sé cómo funciona eso. Entonces, bueno, dice la pregunta. Una empresa de baldosas quiere diseñar nuevas formas para sus productos.
configurando superficies que tengan características especiales formadas por distintas figuras. Para ello, se efectúa el siguiente procedimiento. ¿Vale? Paso 1. Bueno, primero la pregunta, ¿vale? Primero, fíjense, ya iba a cometer un error. El error es ponerse a leer esto sin saber qué es lo que nos van a pedir. ¿Ok? Es por eso es que yo siempre recomiendo primero leer la pregunta y luego si lees la tabla o los pasos que te coloquen. Porque ya tú sabes qué es lo que debes buscar. ¿Listo? Es una herramienta que les puede servir también. Entonces, dice, ¿cuál de los siguientes tipos de figuras no? Chicos, absolutamente siempre que tengan un no, resáltenlo, háganle un dibujito, háganle lo que sea, porque un error que pasa mucho es que el IFE les dice que no, pero ustedes buscan la que sí. O sea, no sé por qué pasa, pero es un error muy común. Que el IFE le dice, busque la que no, y ustedes, no sé, de pronto por el afán, de pronto por los miedos, por los nervios, buscan la que sí. Entonces, ya les sale mal. ¿Ok? Juegos mentales del IFES. Entonces, sí, siempre, para que eviten eso, aunque el IFES se los coloque ahí en negrita, ustedes resáltenlo, háganle flechas, escriban no en grande, ¿ok? Para que su cerebro sepa que es la que no se puede. Bien. Entonces dice el paso 1 entonces, elegir figuras con las cuales sea posible formar paralelogramos. ¿Listo? Paralelogramos. Otra razón por la que toca estudiar mucho es por esto, porque la pregunta puede estar muy fácil, pero si tú no sabes qué es un paralelogramo, ya perdiste, ¿vale? O se te complica demasiado si no tienes claro qué es eso. Esa sola palabrita les puede complicar toda esta pregunta. Bien. Entonces, por eso es importante estudiar este tipo de cosas. Bien, paralelogramos quiere decir que tiene líneas paralelas. ¿Listo? Paralelogramo viene de líneas paralelas. Las líneas paralelas son este tipo de líneas. ¿Okay? Fíjense que tiene líneas paralelas que van en la misma dirección. Por ejemplo, un cuadrado. Un cuadrado es un paralelogramo porque, fíjense que esta línea es paralela con esta otra. O sea, paralelo quiere decir que van en la misma dirección. ¿Ok? En la misma dirección. Y esta línea, la línea de arriba, pues es paralela con la de abajo también. Entonces, ese es un paralelogramo. ¿Vale? Ya leí la respuesta, pues sí, es que así es el ITFES. El ITFES se complica es por ese tipo de palabritas. O porque no leen bien. ¿Ok? O porque no leen bien. Por otro ejemplo, este también es un paralelogramo. ¿Ok? Porque fíjense que estas líneas son paralelas. Tiene esta línea y estas líneas son paralelas. O sea, van en la misma dirección. ¿Listo? Misma dirección. Eso es lo que quiere decir paralelogramo. Bien. Entonces, el profe dando la respuesta, pues sí, es que así es el ITFES. Ya cuando tú sabes todo, entiendes lo que te dice el ITFES, las preguntas quedan muy fáciles. Entonces, paso 1, que sean paralelogramos. Paso 2, verificar que al unir las figuras para formar cada paralelogramo, no quede espacio entre ellas. ¿Listo? No quede espacio entre ellas, ni se superpongan. ¿Vale? Superponer quiere decir que quede una encima de la otra, así como cuando no encaja algo. Uno lo zampa ahí, que quede una encima de la otra. Entonces, el paso 2 dice que no quede espacio ni se superponga. Bien. Entonces ya, esa es la pregunta. ¿Vale? Recuerden, ¿cuál es la que no se puede? ¿Cuál es la que no cumple con esos pasos? ¿Listo? Inténtenlo pues. A ver cómo les va.
Vale, estamos en el ITFES. Este es el ITFES real, entonces es lo mejor de ustedes. ¿Cómo la edito? No, no se puede editar. No se puede editar. Estas no se pueden editar. Toca que leas bien antes de marcar. Y eso es bueno. Es bueno que se acostumbren así porque en el ITFES, aunque ustedes pueden borrar, no es recomendable, ¿listo? No es recomendable que ustedes estén borrando mucho en el ITFES. En la hoja de respuestas, ¿listo? Donde colocan, donde rellenan el círculo. No es bueno que ustedes borren. ¿Ok? Porque aunque ustedes borren, igual ahí queda un poquito de... Igual ahí queda un poquito pues de grafito y que ahí se ve la mancha. Entonces eso confunde a la máquina. Y si la máquina se confunde, les anula la pregunta. Y eso es mucho peor que te salga mal. ¿Listo? O sea, que te anulen la pregunta porque la máquina se confunde, porque no borraste bien, es peor que te salga mal, a que te salga mal. No me deja responder. Actualiza, ¿vale? Actualiza la página, la ventana, equipo. A ver si de pronto es eso. ¿Eso lo revisa una máquina? Sí, sí, Pilar. Imagínate calificar 500.000 pruebas ITFES. Eso lo tiene que hacer es una máquina. ¿Vale? Eso lo tiene que hacer una máquina. 500.000, bueno, más de 500.000, que esos son los bachilleres que se gradúan cada año. Bien. A ver cómo le fue. Uy, muy bien, ya le fue mucho mejor. Le fue mejor que en la pasada. Pero aún así algunos se equivocaron con cuadrados, pero si el cuadrado es un paralelogramo. ¿Listo? Hasta yo les dije, yo les hice el ejemplo de que sea un paralelogramo. ¿Vale? Y recuerden, es la que no. Yo les dije, es la que no. Y el cuadrado sí se puede. Entonces, si ven que es confuso al principio, ¿verdad? Si ven por qué hay que practicarlo. Porque aunque el IFE les dice que no y se los coloca en negrita, uno por alguna razón marca la que sí es. Entonces, es la que no, ¿vale? Es la que no. Entonces, el cuadrado, como sí se puede, pues no puede ser, ¿vale? El trapecio tampoco se puede porque el trapecio es un paralelogramo. ¿Ok? Para los que no conocen un trapecio es esto. Bien. Un trapecio es esta figura. A ver. Ay, quedó mal. Entonces, el trapecio, bueno, es algo como esto. Ahí hagan acto de fe de que es un trapecio. Bueno. Entonces, el trapecio sí se puede porque fíjense que esta línea de arriba es paralela con la de abajo. Estas dos líneas son paralelas porque van en la misma dirección. ¿Listo? Eso es lo que significa paralelo, que van en la misma dirección. Bien. Entonces, como es un paralelogramo, sí se le puede aplicar esos pasos. Y como sí se le pueden aplicar esos pasos, se tacha, se descarta. Porque me están pidiendo la que no se puede aplicar esos pasos. Bien. Entonces, y aquí hay algo interesante, chicos. Con la A hay algo interesante. Aunque el triángulo no es un paralelogramo, ¿listo? El triángulo no es un paralelogramo, ¿listo? El triángulo no tiene líneas paralelas. ¿Listo? Fíjense que todas las líneas del triángulo van pues en una dirección diferente. Aunque el triángulo no es paralelogramo,
Si yo uno varios triángulos, sí se pueden formar paralelogramos. ¿Listo? Si se pueden formar paralelogramos, sí. Si yo uno, pues, varios triángulos. Por ejemplo, algo como esto. Si yo coloco uno aquí, coloco, bueno, no sé, uno acá. Algo como esto. Así y así. Ya tengo uno. Ya tengo un paralelogramo. ¿Vale? Ahí uniendo esos dos triángulos, esta línea es paralela con esta otra. ¿Ya? Listo, entonces, por eso es que el triángulo tampoco se podía. Bien. Profe, usted estudia ingeniería, hagamos el fa de manipular la página. Ok, vale. ¿Y cómo no entiendo el paso 2? Que no hay en paso, listo. Fíjense, solamente analizando el paso 1 ya se descartaban todas. Solamente sabiendo lo que es paralelogramo. ¿Vale? Entonces, que no quede espacio. Que no quede espacio es, por ejemplo, recuerden que estas son baldosas. ¿Vale? La situación, ¿se acuerdan? Son baldosas, entonces. Les dice que verifiquen que no quede espacio. O sea que cuando tú unas una baldosa con otra, no haya sobrante, no quede ahí un hueco. ¿Listo? Que queden así. Eso es lo que está diciendo, que no quede espacio entre las baldosas. Pero si yo lo hago con círculos, miren lo que pasa, si yo uno varios círculos. ¿Listo? Si yo intento unir varios círculos, fíjense que inevitablemente me va a quedar espacio entre ellos. ¿Listo? Fíjense que quede ese espacio. Y eso es lo que dice el paso 2, de que no haya espacio. ¿Listo? Que no haya espacio entre las baldosas cuando se unan. Bien. Entonces, por eso es que el círculo es la que no se puede, porque en el círculo sí va a quedar espacio sí o sí. Bien. ¿Cuánto sacó usted en el pro? Sí, saqué 374, sí. Si yo hubiese estudiado todos los días como lo están haciendo ustedes, hubiese reventado esa prueba, pero bueno, ahí son, ustedes no están cometiendo mis errores, ¿vale? Listo. Entonces sí, ya ven. Eso es lo que decía el paso 2. Verificar que no quede espacio. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí. Obviamente, yo no soy del profesor que pasa preguntando, ¿tienen dudas? ¿Tienen dudas? Pero si tienen dudas, adelante. Pueden hacerlo cuando quieran. Profe, vuelva a hacer el ITFE y nos dice cuánto sacan. No, hombre. Eso es una perdedera de tiempo, Mariana. Es una perdedera de tiempo porque, mire, eso me parece importante hablarlo. Eso me parece muy importante. La mayoría de ustedes quiere sacar un puntaje muy alto, ¿verdad? Por ejemplo, Mariana, ¿cuánto quieres sacar tú? ¿O cuánto quieren sacar ustedes? Bueno, 500, 390. No, a mí me sirve lo que sirve para la beca. 501. Listo. 380 como mínimo, dice Mariana. Ok. Mariana, fíjate lo siguiente. Esto es muy importante para que luego no tengas problemas, pues, con la ansiedad que esto genera y con la presión que esto tiene. Chicos, el número es lo de menos. ¿Ok? Grábense eso. El número, o sea, el puntaje como tal, el puntaje per se, es lo de menos. ¿Ok? Es lo de menos. Lo más importante, lo más importante es lo que haces con ese número. Con ese número. Porque, por ejemplo, yo les decía que yo no fui el mejor de mi colegio. Bueno, fui el segundo mejor. Fui el segundo. Pero yo no saqué 400, yo no saqué, pues, 499, que es lo que todo el mundo quiere. Pero yo estoy estudiando en donde quiero, estoy en la universidad más top, estoy estudiando lo que quiero. Entonces, si lo que ustedes sacan les sirve para seguir estudiando, ya.
Apague y vámonos. Ya. ¿Qué más quieren? ¿Listo? Entonces, sí. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta porque todos ustedes piensan que el número es lo más importante. Y no, en realidad no. Para ustedes seguir estudiando, seguir preparándose, seguir aprovechando las oportunidades, no necesitan un 499, ¿vale? Entonces, tengan eso muy en cuenta. El número es lo de menos. Lo más importante es lo que haces con ese número. ¿Listo? Si de pronto no sacaste 399, pero te sirve para ganarte una beca, ya, ganaste. Ya, ¿qué más? ¿Listo? Y les aseguro, chicos, que esto del IFES, todo esto se les va a olvidar, ¿vale? A ustedes se les van a olvidar hasta cuánto sacaron, hasta quién fue el mejor de su colegio. Todo eso se les va a olvidar. Porque esto no sirve para más nada en la vida. ¿Listo? Ni para tener trabajo, ni no se lo van a pedir más nunca en la vida. ¿Vale? Solamente sirve para seguir estudiando, para más nada. ¿Vale? Yo me acuerdo de mi puntaje porque me lo pasan preguntando en el pre pero eso no sirve para más nada. ¿Ok? Perfecto, chicos. Entonces tengan eso siempre en cuenta. Lo más importante es lo que viene después de ese número. No el número como tal, sino lo que haces con él. Ok, sigamos. Sí, ese tipo de temas es importante tratarlos porque si te da una depresión, si te pones mal, si te sientes muy, no sé, muy ansioso por el ITFES, eso les puede jugar en contra. Y una de las principales causas de esos problemas de ansiedad es, uy, no voy a sacar 400, uy, me va a ir mal. Entonces sí, es importante eso. Vale, eso sí, sí, en parte tiene razón, Mariana, eso que dice tu profesor. Vale, solamente sirve para seguir, para más nada. A ver, hagamos otra. Mm, A ver. Por ejemplo, esta salió en un torneo. Esta pregunta salió en un torneo. Y yo creo que también la expliqué hace un rato, pero bueno. Fíjense, todo esto lo he explicado yo. Y todo esto sale, todo esto se repite. ¿Vale? Entonces, por eso es que vale la pena hacer los simulacros y asistir a todas las clases. Bien. Intentémosla, pues, para que también la repasen. Porque sería muy lamentable que se les repita esta pregunta y no se acuerden de cómo se hace. Sería muy lamentable. Pero bueno, para eso están aquí, para evitar esas cosas. Bien, entonces, lo voy a pasar acá. Dice entonces, Rosendo le solicitó al banco un préstamo por 200.000 y planea cancelarlo en 5 pagos mensuales. Cada mes abona 40.000. ¿Listo? Cada mes abona 40.000 a la deuda y paga 10% de interés sobre el saldo a la fecha. ¿Okay? Aquí es importante entender estas cosas. ¿Listo? Todo lo que nos vayan diciendo es importante ir comprendiéndolo porque el error que la mayoría comete es que lee esto, pero, o sea, saben que no lo están entendiendo. Saben que no tienen ni idea de qué significa esto del interés. Entonces, porque no se detienen a pensarlo. Entonces, es muy importante que vayan leyendo y se aseguren de que vayan entendiendo, ¿vale? O sea, si ustedes dicen el interés al 10%, uy, ¿qué será eso? No sigan leyendo, sino que tómense el tiempo de entenderlo antes de hacer cualquier cosa, ¿ok? Eso es un consejo bastante útil. Porque la gente lo lee, pero ya, solamente lo lee, sin más nada, y saben que no lo han entendido. Entonces eviten eso. Si hay algo que no entienden del enunciado, paren un momento, ¿vale? Bájenle a la velocidad, hagan algún dibujito, algún esquema o imagínense alguna situación parecida para que puedan entender. Bien. Entonces, bueno, entonces abona 40.000 y el interés del 10%, porque claro, cuando no
presta plata en el banco, uno tiene que pagar más. Eso que uno tiene que pagar más es el interés, ¿listo? Es la tasa de interés. Eso es lo que tú tienes que pagar adicional, pues, por prestarla, por haber prestado la plata. Eso es lo que se gana el banco, el interés. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si tú compras una casa que vale 300 millones, ¿listo? Una casa de 300 millones, tú terminas pagando como el doble en intereses, ¿ok? Dependiendo del banco. O sea, si lo haces con deuda, ¿bien? El interés que sentía tu ex cuando estaba contigo, interés por tu billetera. Uy, no. Vale. Entonces dice la pregunta, ¿cuál es el valor que debe pagar Rosendo en la cuota 3? ¿Listo? ¿Cuál es el valor que debe pagar? Bien. Entonces, ya teniendo claro la pregunta, pues se lee la tabla. Bien. Entonces, la tabla dice el mes, saldo a la fecha. Eso es importante porque, miren lo que dice el enunciado. Ese interés del 10% es sobre el saldo a la fecha. ¿Listo? O sea, ese 10% adicional se le cobra es sobre el saldo a la fecha. Bien. Entonces, luego dice interés del 10% sobre el saldo a la fecha. Aquí se lo dicen. La primera es 20.000, luego 16.000, porque fíjense que el interés se le calcula es sobre el saldo a la fecha. Por eso es que en cada mes tiene un interés diferente. Bien, cada mes tiene un interés diferente porque ese 10% se le aplica es al saldo a la fecha. O sea, a lo que le quede por pagar. Luego dice, aporte de dinero prestado, bueno, 40.000 cada mes, sí, eso es lo que dice el enunciado, de que tiene que pagar 40.000 cada mes. Y al final dice el valor de la cuota, que eso es lo que nos están preguntando. ¿Ok? Por eso es que es buena idea primero leer la pregunta. ¿Ok? Porque aquí no están preguntando por la cuota. Entonces deben centrarse en la cuota, pues en la cuota. Eso es lo que van a buscar. ¿Cuál es la cuota? Y ahí le dicen que la cuota es el interés más el aporte. ¿Vale? Ahí le dicen cómo calcularlo. ¿Cómo se calcula ese interés? Esa cuota, interés, se le suma el aporte. ¿Vale? Pilar, aquí no se dice obvio, por más obvio que parezca. Así es, Juan. Sí. Ahí Juan ya ha aprendido muy bien. Aquí nunca decimos esa palabra obvio. ¿Listo? Porque los que dicen esa palabra son los que terminan diciendo de que no, esa prueba estuvo fácil y al final terminan con un puntaje muy bajo. ¿Listo? Es evidente, ¿ok? Evidente. ¿Listo? Si vas a decir no, es evidente, quiere decir que tienes las evidencias necesarias. Porque si tú dices que algo es obvio, es porque, o sea, no vale la pena analizarlo. Y eso tienen que evitarlo a toda costa en el ITFES. ¿Listo? En el ITFES, todo lo que ustedes no analicen, todo lo que ustedes no sepan el por qué, les puede salir mal. Bien. Entonces, listo. Ahí para los nuevos, porque les digo, hay gente nueva, entonces, por eso lo repito. Entonces, bueno, ya les ayuda a leer, que es lo más difícil. Lo más difícil es lo que yo acabo de hacer. Leer. En serio. Eso es lo más difícil de cada prueba, de cada pregunta. ITFES. Leer. Entonces, bueno, ya yo les ayudé con lo más difícil, entonces ahora ustedes díganme cuál es. Ahí por el quizzes. Listo, en 3, 2, 1. Como cuando encuentras las evidencias de que te están metiendo cachos. Sí, Katy, así es. Ahí no. Sí, nunca digan que no, es obvio de que él me es fiel. No, tienes que tener evidencias. No, él
Él o ella obviamente me es fiel. Esos son los que más cacho llevan. Ok, listo, concentrados. Me da risa que aquí la mayoría tiene trauma con sus ex. Sí, eso lo han aprendido de mí, sí. Eso lo han aprendido de mí porque aquí somos libres, aquí pues, aquí no nos da pena. Yo les he enseñado a que no se avergüencen, sino que aprendan de eso, ¿vale? Aprendan de eso. Vale. No, y por hace poquito estaba, hace poquito vi un estado que decía que cuando te ponen cacho, eso pues te da vitamina, eso como que hace que te pongas, que te pongas más bonito y todo eso. Pero bueno, son cosas que dicen. Vale, a ver cómo les fue. Uy, qué bien, yo pensé que les iba a ir peor. Yo pensé que les iba a ir peor, pero les fue mejor que a la primera pregunta, que era más difícil. Ok, que era más fácil. Solo hay que sacar 10% de 1000. Sí, así es. Así es. Como les dije, lo más difícil fue lo que yo hice. Lo más difícil fue leer, ¿vale? Leer. Y si ustedes se dan cuenta, o sea, si ustedes son ustedes se acostumbran a leer muy bien, uno se da cuenta de que lo que va pagando va aumentando bueno, se le va quitando 4000. ¿Listo? 4000. Entonces el siguiente va a ser 52.000. Porque el valor de la cuota, fíjense que va bajando 4000. ¿Listo? ¿Por qué va bajando siempre lo mismo? Porque siempre se saca el mismo porcentaje, ¿vale? Siempre es el mismo porcentaje. ¿Listo? Y aparte, fíjense que va bajando también de la misma forma. 200.000, 160, 120, 80, 40. Fíjense que va bajando de la misma forma. Entonces, pues, eso mismo, pues baja acá. O sea, si baja el saldo, pues también baja el valor de la cuota. Bien. Entonces, sí. Además, quisieron chocolate, sería un chocolate muy tacaño, comprando gomitas. O sea, Ay, ya el peor chocolate de la historia, la verdad. está bueno el chisme, sí. Cuando llego por ahí con un collar de diamantes, Helen, ahí sí me pregunta. O un Lamborghini. Claro, cuando llega, mira, Helen. Ey, no, dejen el chisme. Estaba bueno. Bueno, pues, ay, qué mal. No nos dejaron terminar, no nos echaron el cuento entero. Bueno, entonces sí. Sí, va bajando de 4000 en 4000, ¿vale? Respuesta correcta, la B. ¿Listo? Fíjense que aunque de pronto tú no sepas bien qué es eso del saldo, que tú no sepas bien qué es eso del interés, aunque tú no sepas nada de eso, si uno se da cuenta de esos detallitos, de esos patrones, pues sale muy fácil. Todo, tiene toda la lógica del mundo. Bien. Entonces, fíjense que aquí el IFE le da todo. El IFE te dice cómo se calcula el valor. Interés más aportes. Te lo dan todo. Por eso es que les digo, lo más difícil es leer. O sea, lo que yo hice. Ya luego ustedes van a hacerlo solo. Ya luego ustedes van a leer y a responder solos. ¿Listo? Perfecto. De hecho, hagamos la prueba, ¿vale? Hagamos la prueba. La siguiente pregunta la van a leer ustedes
y la van a responder ustedes solos. A ver cómo les va. Ok. A ver. Una que no esté tan difícil. Listo, por ejemplo esta, que también la he explicado, la 24. Yo me acuerdo que esta yo la he explicado. Entonces sí, yo me quedo súper sorprendido porque todo lo que yo explico, pues sí, salen las pruebas ICFES. Entonces por eso es que vale la pena hacer estos ejercicios. Bien. Profe, sin usted no puedo, hombre, ¿cómo así? Sí, tienen que intentarlo, tienen que lanzarse de cabeza y sin casco para que el día de la prueba real puedan hacerlo solos. De hecho, me daba mucha risa porque el año pasado de tantas clases que di, había estudiantes que me decían, profe, yo cuando voy a hacer una pregunta escucho su voz. Entonces, claro, pues sí, dando clases conmigo todos los días, obviamente que es fácil quedar así. Pero bueno, espero que el día por ahí se escuchen mi voz diciendo, dándole consejos, dándoles, diciéndoles cómo leer, recordándoles las estrategias. Entonces, bueno. Vale, entonces esta la van a leer solos. Van a tener 2 minutos para leer y responder, así como en el ICFES. ¿Ok? Son 2 minutos para leer y responder. Entonces, hagámosle de una, como si fuera el ICFES real. Voy a pensar que usted es el que está leyendo. Sí, a lo mejor te da suerte. Ok, vamos a ver cómo les fue sin mi ayuda. Así es como va a ser el ICFES, chicos. Así, tal cual. Así con esa presión, la presión que mete esa musiquita, hasta yo que no estoy jugando me siento presionado con esa musiquita, pero sí, así va a ser. Van a sentir miedo, van a sentir presión, a menos de que se acostumbren, ¿vale? Porque ya uno cuando hace muchas preguntas, cuando uno hace más simulacros, la prueba ICFES queda como una prueba más. ¿Listo? En serio. Queda como, pues sí, un simulacro más de los tantos que hemos hecho. Bien. Entonces, a ver cómo les fue. Vale, y aquí se equivocaron más. Aquí ya se equivocaron un poquito más, pero igual a la mayoría les fue bien. Listo. Aquí la mayoría, algunos marcaron la C, un gran número. Ok. Miren lo que dice. Primer puesto,
un medio del dinero total. Un medio quiere decir la mitad. ¿Ok? Un medio siempre significa la mitad. Entonces, al primer puesto le van a dar 25 millones. ¿Vale? 25 millones, que es la mitad. ¿Listo? Porque el total son 50 millones. Entonces, el primero le dan la mitad. Al segundo, 2/5 del dinero total. ¿Eso cómo se hace? Bueno, lo único que tenían que hacer era multiplicar. ¿Vale? 2/5, multiplicarlo por el dinero que queda, que son 25 millones. ¿Vale? Porque ya el primero tiene 25. ¿Vale? Ya el primero tiene sus 25 millones encaletados. Ya lo que queda son 25 millones más. ¿Listo? ¿Cómo se saca? Multiplicando, ¿vale? Multiplicando solamente. ¿Listo? Solamente tocaba era multiplicar. Entonces, 2 por 25 sería 50 millones entre 5. 50 entre 5. ¿Listo? 50 entre 5, eso da 10. 10 millones, ¿vale? Porque 5 por 10, 50. Entonces, toca saber dividir, ¿ok? Toca dividir ahí. ¿Ok? Entonces, el tercero tiene 5 millones. El segundo puesto tiene 10 millones encaletados, ¿vale? Y al tercero le queda, pues, el restante, lo que sobre, ¿ok? Lo que sobre. ¿Qué serían? Pues, ¿qué serían? Los 15, ¿qué serían los 15 millones? Bueno, aunque aquí la mayoría marcó, ¿vale? Aquí la mayoría marcó la B, ¿listo? Que eran 5 millones, pero en realidad sobran 15, ¿listo? Si hacen las cuentas, quedan 15. 25 más 10, 35, ¿listo? Y lo que queda son 15. 15 millones. ¿Listo? El 2 no recibe 15. A ver qué están diciendo. Y nosotros diciendo la de... por... A ver, espere, ¿cómo que el segundo puesto tiene menos plata que el tercero? Espérense, espérense. A ver. Sí, sí, algo raro, algo raro. ¿Vale? Eh, a ver. 2/5 del dinero total. Ah, bueno, ya, ya sé. Ya sé qué fue lo que pasó, sí. Ya sé qué fue ya sé qué es lo que pasó. ¿Listo? Fue un error muy común. No se supone que tiene que sacarle 2/5 a 25. No, había que sacarle 2/5, era al dinero total. Ah, ¿Listo? Al dinero total, por eso salió mal. ¿Listo? El dinero total son 50 millones. ¿Ok? El dinero total son 50 millones. yo lo hice de manera diferente. Yo saqué la mitad de 50, después le saqué iba sacando 25, le restaba y ya. ¿Vale? Entonces sí, eso fue lo que pasó. ¿Vale? Entonces sí, del dinero total, no de lo que queda. ¿Vale? Ahí cometí el error de pensar que era el que quedaba, o sea, 25, porque ya el primero tenía. Entonces, ahí está el error en la lectura, chicos. Profe, tiene que darnos pre intensivo gratis del otro mes por corregirlo. A Entonces, todos. bueno, Toca, toca. lo pensaré, lo pensaré. ¿Listo? ¿Por qué no? No, sí, pues, ¿por qué no leí? ¿Por qué no leí? Fíjense, por no haber leído todo, pues ya perdí. Y eso que yo tengo rato haciendo preguntas HITFES, entonces, si ven por qué la lectura es lo más importante. Bien, o sea, yo debí leer todo desde el principio
y por eso fue que perdí. Ya chicos, ya saben más que yo. ¿Sí ven cómo pasa el tiempo? Sí, ya están muy pros. Vale, entonces sí, 2 por 50, 100, y 100 entre 5 son 20 millones. Ahora sí, ¿vale? Ahora sí. Lo que queda son 5. El primero ganas 25, el segundo 20 y el tercero 5 millones. Ve chicos, no, eso era para ver si estaban pendientes. Chicos, siempre que un profesor diga eso es porque se equivocó. Sí, obviamente me equivoqué, ¿vale? Como les dije, por no leer bien. Entonces ya saben, nunca vayan a cometer ese error que acabo de cometer yo. ¿Ok? Yo que tengo rato explicando esto, me equivoqué por no leerlo bien. ¿Listo? Muy bien, los felicito, chicos, me enorgullece. Me enorgullece. Pero sí quedó claro, sobre todo para los nuevos, sí les quedó claro eso. Sí, cuando le digan 2/5 del dinero total, solamente toca multiplicarlo y hacer la operación. Vale, súper. Muy bien. Muy, pero que muy bien. El error fue clave para entender un poco más, sí. Sí, ya saben, chicos. Ese es el ITFES, lectura. Fíjense que estamos en matemáticas, pero si uno no lee bien, incluso yo que estudio ingeniería en los Andes, fíjense cómo caí de tonto. Caí redondito, entonces. Sí, van muy bien. Ay, no voy a llorar. Listo, hagamos otra. Hagamos otra pregunta y ya con eso nos vamos al Kahoot. A ver. Entonces, sí, por eso es que uno pierde en el ITFES. Ya ven por qué es que uno pierde en el ITFES. No porque uno no sepa, sino en la lectura, ¿vale? La lectura, más nada. Bien. Profe, Dígame. lo que dice Samuel, que no ve la necesidad de multiplicar, creo que también pienso igual, pues, no es como necesario. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario? Pues Pues la porque manera que yo, están dale, pidiendo 2/5 ya, entonces usted divide los 50 millones en 5 partes y le saca las 2 partes que serían 20 millones que serían para el segundo puesto. No hay que multiplicar nada. O sea, sí, pero pues, un consejo. Eso está bien, sí, pero igual cuando tengan este tipo de operaciones es mejor ir a la segura, ¿ok? Es mejor ir a la segura. Bien. Pero sí, estos niños están bastante. Sí, ya saben. Si ven lo que es el ICFES. El ICFES es más lectura que cualquier otra cosa. Obviamente, esto lo pueden hacer como quieran. Eso es algo de la matemática. Se puede hacer de varias formas y da lo mismo. ¿Ok? Entonces, sí. Si lo hicieron de esa forma, perfecto. Lo único que les digo es que lean bien. Ya el resto lo pueden hacer como quieran, realmente. ¿Listo? Eso es lo realmente importante. Esa es como que la idea que quiero que aprendan hoy. Uy, no sé qué preguntas colocarles. Hmm, Listo, la 19, ¿vale? Hagamos la pregunta 19 y esta la van a hacer solos también. ¿Ok? Esta también la van a hacer solos ustedes. Bien. O no, o mejor hagamos otra. Sí. Hagamos una complicadita, ¿verdad? Sí. Sí, hagamos esta mejor. ¿Listo? Ahí porque estaba leyendo que pedían una difícil. Esto, sí, así es, Brigitte. Esto ya lo había explicado, sí. Y fíjate, todo esto aparece. Todo esto aparece en el ICFES. Entonces, por eso es que es muy bueno hacer estos ejercicios para que aseguren las más difíciles. Las más difíciles son las que toca asegurar. Esas preguntas fáciles, pues, todo el mundo le sale bien. Entonces, toca prestarle atención a las complicadas. Entonces, bueno, 2 minutos, ¿ok? 2 minutos para que lean y respondan.
No, pero es que Brigitte, Brigitte dice que ya la expliqué porque ella está conmigo desde el año pasado. Y está conmigo desde que yo empecé el intensivo, desde junio del año pasado, creo. Entonces, obviamente que ya ella se sabe todas estas preguntas. Y eso es lo que va a pasar con ustedes. Si siguen así, si siguen conmigo, se van a volver unos bancos de preguntas. Sí, y esto yo se los expliqué en una clase, ¿se acuerdan? Lo de posibilidad versus probabilidad. Que había que contar posibilidades. Bueno, es esto. Es este mismo tema. Yo creo que aquí cagué, dice J. Por eso es que hay que hacer esto, chicos. Por eso justamente hay que hacer este ejercicio. Para que no les pase el día de la prueba real. Ok, a ver cómo les fue. Uy, aquí sí. Aquí está bastante dispareja la cosa. Chicos, por eso es que estas son las preguntas que toca asegurar. Las difíciles son las que toca asegurar. Porque es que cuando esto pasa, o sea, cuando una pregunta en el ITFES tiene muy poca gente que la marcó bien, esa pregunta tiene más valor. ¿Listo? Por ejemplo, las anteriores, todo el mundo las marcó bien. Las preguntas anteriores, la mayoría marcó bien. Entonces, esas preguntas son las que valen menos. Las que valen más son estas difíciles que a la mayoría les sale mal y a muy poco les sale bien. Entonces, si quieren asegurar esos puntos, toca asegurar las más difíciles. Bien. Y esto no es necesariamente difícil, ¿vale? Esta pregunta no es difícil, solamente que, pues, como yo siempre les digo, el ITFES se complica por dos cosas. Por la lectura, como ya me pasó, ¿vale? La pregunta anterior me equivoqué por la lectura. Pero también se puede complicar por el tema. ¿Listo? Si ustedes nunca han visto este tipo de preguntas de códigos, pues se les va a complicar. ¿Listo? No porque sea difícil, sino porque, ajá, si nunca se los han explicado, si nunca lo han visto, obviamente que se les va a complicar. Así sea la pregunta más fácil. Entonces, bueno, leamos. Se van a marcar libros en una biblioteca utilizando un código formado por una vocal seguida por 2 dígitos. Listo, ver figura. En la biblioteca hay 405 libros de historia y el encargado afirma que, con estos códigos, podrá marcarlos todos. ¿Ok? Con 405. Listo. Entonces, ¿qué deben hacer cuando tengan este tipo de preguntas? Contar las posibilidades. ¿Listo? Las posibilidades. En la primera casilla, las posibilidades que hay son la A, la E, la I, la O y la U. ¿Vale? Porque debe ir una vocal, o sea que hay 5 posibilidades, ¿ya? ¿Vale? Porque puede ir la A, puede ir la E, puede ir la U o la O. 5 posibilidades. Bien. En la primera casilla. Luego, un dígito de 0 a 9. ¿Ok? De 0 a 9 hay 10 dígitos. O sea, 10 posibilidades, porque esta casilla puede ocuparla el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 9. ¿Vale? Esa casilla puede ubicarla cualquier dígito de 0 a 9. Es decir, que hay 10 posibilidades.
O sea, ahí pueden ir 10 posibles números. ¿Listo? Y en la siguiente, también de 0 a 9. De 0 a 9, también hay 10 posibles números. 10 posibilidades. ¿Ok? 10 posibilidades. ¿Listo? 10 posibilidades. Entonces, cuando ya uno tiene las posibilidades en cada casilla, solamente toca multiplicar. ¿Vale? 5 por 10, 50. 50 por 10, eso da 500. Bien. Y cuando uno multiplica, lo que se saca es el número, o sea, el número de posibles códigos. Códigos que pueden hacerse con esa combinación. ¿Listo? Con esa combinación. Con esta combinación, o sea, de vocal y dígitos, se pueden hacer 500 códigos diferentes. ¿Listo? Se multiplica así. Se multiplica porque esto se llama principio multiplicativo, justamente. Ese es el tema de esta pregunta. Principio multiplicativo. Bien. Sí, se multiplica para hallar el total de códigos que se puede hallar con esa combinación. ¿Listo? Entonces, la respuesta es, bueno, lo que dice el encargado es correcto. Entonces se tacha la B y la D porque empiezan mal. ¿Listo? Fíjense, si empiezan mal, ya, ni siquiera vale la pena seguir leyéndolas. ¿Ok? Porque para que una respuesta IDFE sea correcta, tiene que empezar bien y terminar bien. ¿Listo? Siempre. Si empieza mal, ya, tachado. Y lo mismo al contrario, si empieza bien pero termina mal, ya, tampoco puede ser. ¿Correcto o incorrecto es? Sí, así es. Entonces, en este caso sí es correcto. Es correcto porque hay 500 posibles. Profesor, la D dice correcta, ¿no? Ay, sí, sí. Tendría que ser la C. Exactamente, vale. Eso parece que están pendientes. Claro, sí, se tacha la C, ¿vale? Sí. Profe, lo traen loquito, ¿quién será? Sí, sí, ya se están, hombre, ya me descubrieron, ¿vale? Sí, cuando eso pasa es porque ya, y ustedes saben lo que pasa. Eso va a pasarle meme a un profe. El profe anda enamorado. Ay, bueno, chicos. Entonces sí, muy bien, muy fíjense. Menos mal que ya saben más que yo, porque si no, estuviera enseñándoles un montón de cosas mal. Perfecto, chicos. Entonces, por andar pensando en Alejandra. Ok. Entonces, dice la D. Correcta, porque el número de códigos coincide con el número de libros y eso es incorrecto. ¿Vale? No coincide porque hay 500 códigos y hay 400 libros, entonces. No coinciden. Fíjense que la D empieza bien, pero termina mal, entonces no puede ser. ¿Vale? No puede ser por eso. Vale. Ay, no, ya me vi los memes. Ay, de esta clase sí me van a salir un montón de memes. Pero bueno. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué les parecieron las preguntas?